Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cartelera de cine en Uruguay, este encuentro semanal en donde nos ponemos el día con todos los estrenos de la semana, más que nada en Uruguay, pero también en casi todos los casos en el resto del mundo, además de ser una forma de comunicación semanal que tenemos con ustedes, que ahora será media cambiante, no tenemos día y hora fija, pero en el caso de que quieran enterarse más o menos cuándo lo haremos, siempre se pueden pasar los jueves a la mañana tarde por facebook.com/Gorosito TV, y también el canal de Romina, que por ahí tenemos el anuncio para que estén al tanto de cuándo encontrarnos por acá en vivo. Y lo que sí no cambia es que, como siempre, mi nombre es Al Gorosito y estoy acompañado por Romina Costa. ¿Cómo andas, Romina? Hola, ¿y cómo estás? ¿Todo bien? Che, por favor recordanos cómo hacer para encontrar todos tus contenidos durante la semana. O me van a encontrar en mi cartelera de cine en Facebook con todos los últimos estrenos, críticas, tráiler y horarios. Bueno, en nuestro caso se pueden ir a Gorosito.tv, donde van a encontrar nuestro programa semanal sobre el mundo del cine que se ve en radio y televisión, además de que también nos van a poder encontrar en este canal de YouTube una semana después, no solamente con la grabación del programa de tele, sino también la grabación de esta cartelera, o se pueden pasar por facebook.com/Gorosito.tv, que además de todo eso también van a tener acceso a sorteos semanales. Esta semana tenemos 2 entradas dobles para el libro de la vida, de 2 entradas, esta gentileza de iCinema, 2 entradas dobles para Boyhood y 2 entradas dobles para Alexander y su mal día, gentileza de RBS Disney. Además de que, como siempre, también tenemos los 2 clásicos vales de compra en Selman, uno por 500 y otro por 1000 pesos para que te lleves lo que quieras en cualquiera de sus 6 locaciones en Montevideo y Punta del Este. Así que seguramente si participas en algo te llevarás. Y si querés, Romina, de una empezamos con la cartelera. El primer estreno de la semana es El hombre más buscado. Un joven ruso sin papeles consigue llegar a Hamburgo, Alemania. Lleva encima una extraordinaria cantidad de dinero, se declara musulmán devoto y presenta signos de haber sido torturado. Los espías de 3 naciones dedicados a la lucha antiterrorista están convencidos de que han localizado a un importante terrorista islamita. Una abogada idealista, defensor de derechos humanos y un poderoso banquero son los únicos que conocen la verdadera identidad del joven, basada en una novela de John le Carré. Bad Movie Montevideo Shopping en Live Cinemas Alfabeta, Live Cinemas Punta Carreta y Live Cinemas Punta Shopping. Alexander y un día terrible, horrible, malo, muy malo. Es una película de Disney que sigue las hazañas del pequeño Alexander de 11 años mientras atraviesa el día más terrible y horrible de su joven vida. Pero cuando Alexander cuenta las desventuras de su desastroso día a su optimista familia, nadie parece comprenderlo y comienza a preguntarse si las cosas malas solo le ocurren a él. Sin embargo, pronto descubre que no está solo. Su hermano, su hermana, su madre y su padre también empiezan a vivir su día más terrible, horrible, malo, muy malo. Y esta película va en el grupo Cine Ejido, Punta Carretas, Torre de los Profesionales y Rivera, el Movie Portones, Montevideo Shopping Center, Punta Carretas y Nuevo Centro, el Ópera 2, el Live Cinema Punta Shopping, el Costa Urbana, el Shopping de Paysandú y el Starlight de Colonia. 7 cajas. Es un viernes con 40 grados en la ciudad de Asunción. Víctor, un carretillero de 17 años que sueña con ser famoso, recibe una propuesta algo inusual: transportar 7 cajas de las cuales desconoce su contenido, a cambio de la mitad rasgada de un billete de $100. La otra mitad se le entregará cuando termine el trabajo. Cruzar las 8 manzanas que cubre el mercado parecía fácil, pero las cosas se complican con el trayecto. Sin saberlo, Víctor se irá involucrando en un crimen del que desconoce todo, causa, víctima y victimario. Va en Live Cinemas 21, Live Cinemas Alfabeta y Cinemateca 18. Paquetín, esta semana está bastante livianita la cosa. Esperábamos 2 estrenos más, a la vez de que sigue habiendo varias películas en la vuelta que no sé por qué no se estrenan. Entre ellas The Lunchbox, Gracias por compartir, Solo amigos y Sin City 2. Y creo que sería un buen fin de semana para poner cualquiera de ellas, pero vamos a saber por qué no lo harán. Pero lo que sí tenemos son 3 estrenos importantes y empezamos con El hombre más buscado, en lo que supone ser una de las últimas películas que hizo antes de morirse Philip Seymour Hoffman. Hay otra que también hizo medio a medias con John Turturro, que capaz que algún día no llega, pero creo que oficialmente esta es la última que filmó, al menos en forma completa y en un papel protagónico.
dentro de poco también nos va a venir su participación en los Juegos del Hambre, que hasta donde sé ni siquiera terminó de filmar, y ahora están aplicando la magia del cine para poder completarla. Y más allá de que este tipo por lo general nunca actúa mal, esta actuación creo que sirve como una muy buena despedida para una gran carrera. Pero, ¿a vos qué te pareció? Estuve leyendo, quería averiguar bien sobre el papel de Philip Seymour Hoffman y aparentemente sí fue el último papel protagónico que terminó a hacer. Para empezar, estamos ante una novela de John le Carré, que ya hemos visto otras adaptaciones como El jardinero infiel y El topo. Esta es más al estilo del topo, al ser un thriller de espionaje. Y si bien los libros, las novelas de este autor son muy entretenidas, muy descriptivas, y él haber sido un espía en la vida real, tiene un manejo de ciertas acciones y conoce operaciones y terminologías que hacen que sean muy interesantes. Entonces, al encontrar esta historia, ya en la pantalla grande, donde vemos un grupo de un sistema nacional de Alemania que va contra todos los terroristas y tienen esas operativas de detener todo antes que suceda, porque estaba todo ese antecedente del 11 de septiembre. Entonces es como que generó todo un pánico a nivel mundial. Entonces esta asociación de Hamburgo trata de detener a cualquiera que parezca sospechoso de ser terrorista. Entonces vemos a este checheno que viene desde Rusia, y en vez de querer atraparlo así, porque ya lo había localizado, apenas puso un pie en Hamburgo, lo que trataban era más o menos de entender sus movimientos y poder llegar a él de cierta manera para agarrar al pez gordo, o entender sus motivos y poder solucionarlo, y no mediante el arresto, sino mediante el asilo. Entonces, lo que vemos acá es cómo confluyen las fuerzas americanas y alemanas, porque vemos también que Estados Unidos tiene su cuota en esta lucha contra el terrorismo. Entonces ¿Cuándo no? trata... ¿Cómo? ¿Cuándo no? Sí, y justificadamente, capaz, quién sabe. No vamos a entrar en política, o sea, cada uno tiene que tener claro quién tiró las Torres Gemelas. Entonces vemos toda esta pelea, y lo que vemos en esta película es a Philip Seymour Hoffman, Gunther Bachmann, que es como una persona comprensiva. Si bien en el libro, quizás, por lo que he leído las críticas, es un personaje bastante chato, la personalidad de Philip Seymour Hoffman le da como un alto a ese personaje que lo hace un poco más entretenido, tirándole quizás algún comentario medio chispeante o un poco de sarcasmo, un poco de ironía, que hace que choque contra esta agente Robin Wright, que hace de la agente americana, que va hasta Alemania a conversar el tema del arresto de este checheno. Entonces es como que la película es larga, es lenta, es muy política, tiene muchos elementos thriller, pero capaz que no termina conquistando a lo largo de la cinta, pero sí con el resultado final de la misma. O sea, quizás en el transcurso uno se vaya aburriendo de ver todos los procedimientos que capaz que no pueden, ven que no tienen un fin concreto, y que al final se sorprende todo el mundo, o capaz que se aburre por el hecho de que no tiene capaz esos elementos más de acción que uno espera ver en una persecución y caza de terroristas. No tiene capaz todos esos elementos informativos que a uno, más allá del morbo del Islam y de los ataques terroristas y explosiones y bombas, le pueden llegar a llamar la atención, porque acá lo que vemos es más en los papeles y cómo piensa estos sistemas operativos antiterroristas. Entonces, sí me gustaron las actuaciones, pero capaz que el guión no fue del todo elaborado y lo mejor adaptado de una obra de John le Carré. De curioso que soy, para vos, ¿quién tiró las Torres Gemelas? No se pueden decir eso, o sea, no. No sé, he sabido de que el 90% de la gente que estaban a las torres no eran estadounidenses, entonces eso da para pensar un poco, ¿no? Bueno, de todas formas, creo que es el punto de partida de lo que se pone acá, pero simplemente por escrito nunca se llega a desarrollar esa idea, ni para un lado ni para el otro. Pero a mí, la verdad que lo que me sorprendió, antes de entrar de lleno a lo que es la película en sí,
es que la gente no tenga una curiosidad morbosa con todo este tipo de películas cuando sabes que es una de las últimas veces que vas a poder ver a uno de estos grandes actores en la pantalla grande, y cuando sobre todo el circo mediático que se había armado alrededor de su muerte todavía está bastante fresco en la gente, en la mente de todo el mundo. Pero tanto esta como por ejemplo Brick Mansions, que fue la última película de Paul Walker, medio que hicieron poca plata, o al menos poca en comparación a lo que uno esperaría, cuando por ejemplo El Caballero Oscuro, por más que iba a hacer plata en ese momento, se terminó transformando en la segunda película más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos, y creo que gran parte de ese porcentaje extra que hizo de plata se lo debe a la muerte de Heath Ledger. Y es más, si Titanic no hubiera tenido el reestreno en 3D, habría quedado atrás del Caballero de la Noche, y creo que en esos 50-55 millones de dólares que hizo extra volvió a recuperar su segundo lugar de película más taquillera. En realidad el día de hoy Avatar sigue siendo la primera, que ambas son de James Cameron. Pero acá, al menos en las pocas promociones que vi para ella, que en realidad creo que las primeras las vi cuando Philip Seymour Hoffman todavía estaba vivo, como que no juegan con este elemento para nada. Y lo cierto es que no sé si yo promocionaría esto como la última película más que nada por el miedo al qué dirán y para hacer lo más políticamente correcto que se pueda. Pero sinceramente no deja de sorprenderme que esto pase, pero para empezar con la crítica en sí, tengo que decir que más allá de todo esto, la película me gustó bastante, aunque como vos también decís, hay partes que son aburridas, pero creo que el detalle acá es que el aburrimiento tiene un sentido, y eso es lo que termina siendo lo tolerable, porque sabés que esta es la intención desde un principio. Que voy a volver lo que dije hace unas semanas en el comentario de Zanahoria, este nuevo clásico del cine nacional, en donde les comentaba que Sherlock, que es una película que hizo Tim Robbins y Tupac hace como 20 años, tiene más de media hora, que definitivamente es aburrida, pero la idea de eso es que vos vivas la desesperación y el aburrimiento de estos dos personajes al haber dejado las drogas y no estar consumiendo y tener la necesidad de hacerlo. Y por más que lo más seguro que si estás viendo esa película en cable termines cambiando de canal, no creo que eso pueda tomarse como un error de los creadores, sino que esa es la situación de ellos y por eso tratan de hacértela vivir a vos también. Por más que si tuviera que elegir, me quedo por ejemplo con la técnica de Danny Boyle en Trainspotting, en donde hace ese mismo proceso, pero lo reduce a un montaje de 2 minutos que realmente es espectacular. Pero básicamente son técnicas que tenés que usar, o hasta sabés usar o no, y medio que también esto, la técnica de Trainspotting, medio que es un invento de Danny Boyle, y en este caso, por más que creo que en algunas partes termine siendo aburrida, como digo, no es por el hecho de que les haya salido mal, más allá de que uno viendo el tráiler como que te va a dar, o sea, te da a entender que va a ser hablado, pero que de todas formas capaz que tiene un poquito de acción, pero con los actores que tenés y el tema sabés que en Estados Unidos no puede aspirar más que a un estreno limitado, pero acá medio que lo tratan de vender y no sé, capaz que alguien viendo el tráiler y después llegar no se encuentra lo que fue a buscar y puede terminar estando desanimado. Pero creo que lo importante de esta película es que acá no están tratando de mostrar el espionaje al estilo Hollywood, en donde hay satélites por todos lados y te meten una mosca con una cámara para averiguar todos tus movimientos, sino que esto es algo más de espionaje de entrecasa, o sea, la vieja usanza, donde tenés que tener paciencia, buscar los puntos débiles de las personas, usarlas, saber cómo meterte en algunos lados, medio que estas técnicas que medio veíamos hace mucho tiempo en las viejas películas que decían que los rusos eran malos,
Pero acá como que se torna un poco más humana la cosa, o capaz que en realidad es lo mismo, pero acá por el hecho de que los que lo están haciendo son los buenos, que te termina cayendo un poquito mejor. Aunque para mí lo más interesante es que creo que Alemania al día de hoy no puede estar tan lejano al poderío en lo que tiene que ver con el espionaje con Estados Unidos. O sea, económicamente debe ser tal vez, si no el mejor país de Europa, uno de los mejores. Y creo que el mérito de esto es que aún sabiendo eso muestran cómo es un espía en la vida real. Yo no creo que todo lo que se ve en las películas de James Bond o Bourne es lo que pase, sino que en realidad 99% del espionaje mundial se hace de esa forma, y creo que por eso lo están haciendo de esa forma, que entendería si alguien me dice que se le terminó tornando en un embole, y de mi parte la verdad que no creo que sería algo que vería algo de bueno, no la vería de nuevo, pero no deja de ser interesante porque está muy pero muy bien hecha, y también tiene el extra que aún si no te gusta este tipo de películas, y aún si no te agrada esta película específicamente, al menos para mí tiene el hecho de que es la última película de Philip Seymour Hoffman, que ojalá este hecho nomás sirva para guía para que mucha gente la termine viendo, porque realmente creo que vale la pena hacerse. Y esto no lo estoy diciendo desde un punto de vista insensible o como forma de aprovechar la muerte de esta persona, sino más bien porque creo que cuando hay una buena película, todo vale a la hora de promoverla. Por ejemplo, mi película preferida de todos los tiempos es El Cuervo, y sé que mucha gente la terminó descubriendo por toda la leyenda que hay atrás, ya que Brandon Lee, que es el protagonista, terminó muriendo en medio de la filmación, y solamente por esa curiosidad morbosa de la que empecé hablando, muchísima gente fue a ver esa película y se encontró con esto que para mí es un clásico de todos los tiempos. O sea que yo en realidad no la terminé descubriendo así, sino que lo hice porque estuvo nominada a Mejor Película del Año en los MTV Movie Awards, y yo cuando vi los trailers por primera vez y vi Brandon Lee, me imaginaba que era una película de karate que no iba a tener absolutamente nada. En realidad, a partir de ahora en el programa de tele, las únicas dos entregas de premios que cubrimos son los MTV Movie Awards y los Oscars, y los MTV Movie Awards porque fue el modo con el que terminé descubriendo la película que más me gusta. Y a lo que se resume todo esto es que para mí, mientras la película sea buena o valga la pena verse, no importa de la forma que te enteres que esta existe, cosa que es directamente proporcional a lo malo, porque hay veces que te encontrás una cosa que no tiene nada que ver con el tráiler, como es por ejemplo 7 Ronins, que la verdad que los trailers estaban buenísimos, pero las imágenes que se veían ahí apenas cabían en el trailer, y después todo el resto es un melodrama japonés, o también esto puede pasar para el lado bueno, como el caso de Drive, que si vos ves el trailer prácticamente estás viendo Rápidos y Furiosos 10, pero en la película no tiene nada que ver así. Pero si no existiera ese tráiler, hay muchísima gente que se hubiera perdido de ver esa película, que creo que es bastante buena. Así que sea como sea, me alegra que esta película, más allá de la tragedia que tiene de por medio, o gracias a ella, pueda llegar a muchísima gente que no se animaría a verla, como es mi caso, que definitivamente si no tuviera que comentarla acá, o si no tuviera esta muerte de por medio, realmente estaría en la duda de verla o no, y me hubiera perdido una muy buena película. A mí es todo lo contrario. Lo que me llevó a ver esta película no fue el hecho de Philip Seymour Hoffman, sino el hecho de que cuando vi El Topo me gustó tanto la película, o sea, me gustaron tanto esos personajes y ver lo que vos decís del viejo espionaje, que fui derechito a comprar el libro, y el libro me gustó mucho más que la película. Me gustaron los personajes, cómo se desarrolla y cómo él habla en esa terminología que yo te decía. También tenemos que recordar de que es una producción del Reino Unido y de Alemania, entonces sabemos de que esta adaptación de Jean-Luc Carré no va a ser tan bien recibida en los Estados Unidos por esta cachetada que se le da, viste, a la forma de operar que tienen ellos.
capaz que puede llegar a recaudar más en el resto del mundo y no en Estados Unidos, más allá de que extrañen más a Philip Seymour Hoffman ellos que el resto del mundo. Y en cuanto a lo que vos decís del tipo de espionaje que se trata, sí, es verdad, John le Carré le dicen el Ian Fleming realista, porque no tiene todas esas cosas del estilo James Bond, de autos fantásticos y armas y mujeres y todas esas cosas que no tienen nada que ver, de que son bien para gente que quiere ver acción y mujeres lindas. John le Carré tiene su estilo y eso es lo que a mí me gusta. El tema es que no me sucede lo mismo que con el Topo, porque si bien el personaje de Bachman me llamó la atención y me gusta ver todo lo que llevó a las conversaciones con Sullivan, de por qué él no confiaba en el sistema americano, quizás eso me lleve a comprar el libro y más o menos entender la cabeza de esa gente y por lo menos entender la relación entre la abogada y el checheno, que al final quedó como un poco desabrida, no sé cómo decirlo, de que pintaba para pasar algo, no pasó, después es como que se iba desdibujando y no iba interesando tanto la relación que iba trabando esa abogada con el checheno, y sí lo que podía llegar a hacer con la triangulación con el banquero, que ahí capaz que no podía revelar un poco más de las intenciones de que sinceramente no quedaron tan bien guionadas, y que quizás en el libro sí, o capaz que en el libro tampoco, porque capaz que lo que apuntan es llegar a ese final, y no más allá de eso. No, pero lo que hablan es que los personajes son bastante planos y lo que trata el libro es no de desarrollar buenos personajes, sino de desarrollar la situación. Y eso es todo lo contrario que me sucede con el Topo, que lo bueno del Topo era el desarrollo de los personajes y conocer cómo piensan y cómo interactúan entre ellos y todo ese tema, la desconfianza, que es como el elemento central en cada libro, en cada novela de John le Carré, porque él lo que trata de hacer es hacernos pensar como espías. Y lo que mostraban acá era que no te muestra esto, sino que te muestra la operativa en sí. Entonces yo no creo que me lleve a leer el libro. La película me conforma, pero no es algo que me haya satisfecho de una manera que diga qué buen thriller de espionaje o qué papel memorable que hizo Philip Seymour Hoffman, más allá de que fue una muy buena actuación. Pero todo este tema en torno a su muerte hace de que los críticos no piensen objetivamente, porque lo que tratan de ver es si fue el mejor papel o no, o si nos dejó un buen recuerdo con esta película. Entonces creo que realzan demasiado la figura cuando él tiene muchas otras películas para realzar. En Rotten Tomatoes, por ejemplo, le dieron un 91, y lo más que hablan es de la gran actuación de él y no del resto de la película, terminando por decir de que la rígida cámara de Anton Corbijn lo que hace es pasarnos por momentos aburridos hasta llegar a un final que lo hace tolerable, pero se hace tolerable gracias a la magnífica actuación de Philip Seymour Hoffman, lo que comparto totalmente, pero yo creo que no hay que verlo por el lado de la muerte de él, sino como una película en su totalidad, porque si no, si perdemos eso de ser objetivo ante una película solo por el hecho de una muerte, me parece que no tenemos que mirar más películas por ese motivo. Yo creo que una película va a ser una película siempre y no la vamos a ver con motivo de... Lo mismo me pasó, no he visto Black Mason, tampoco me interesa mucho verla, a no ser que, como vos decís, la tenga que ver por el programa. Y El Caballero de la Noche lo mismo, la vi porque estamos ante otra película diferente, o sea, estamos hablando de un thriller de espionaje, estamos hablando de Batman, y Batman en cualquier lado del mundo, o sea, interesa, uno quiere El saber. Caballero de la Noche no hubiera tenido tal recaudación si no hubiera estado la muerte de Heath Ledger de por medio. Claro, yo creo que se sumó mucha gente de que tenía un poco de morbo, pero si vemos Batman Begins, fue un peliculón, entonces no teníamos por qué pensar de que El Caballero de la Noche iba a ser mucho menos. En realidad, si bien El Caballero de la Noche Asciende no fue la gran cosa, y eso, o sea, no es que no fue la gran cosa, pero sí se vio como mucho contraste con el villano que dejó Heath Ledger con el que nos dio Tom Hardy. Pero a lo que voy es que Batman llamaba mucho más la atención por ser Batman, que esta por ser un thriller de espionaje. Encima no es la película de Hollywood, entonces es como que ya va perdiendo de entrada, y lo que hay que ver es la película en sí, en cómo está el guión y en lo que tratan de mostrar, que terminó siendo una película de transcurso muy lento, muy hablada y sin mucha sustancia, pues no nos terminan explicando muy bien todo este sistema antiterrorista que trataban de tirar abajo. Sí, yo creo que si tuviera que hacerle una crítica, no sé si es esa, sino que capaz que
capaz que le faltó un poco más del elemento americano. O sea, es claro para mí que esta es una amenaza lo suficientemente grande como para que Estados Unidos mande a Robin Wright como la persona a cargo de esto, pero sabes que ella simplemente es la que está dando la cara, pero también tiene que haber más elementos atrás de ella que están haciendo arreglos, no solamente capaz que la gente con los satélites de los que hablábamos antes, sino también con las autoridades alemanas, sobre todo por lo que pasa en el final, que no vamos a decir qué es. Pero creo que hasta de hacer eso le pondría un malo a la película, y a mi parecer algo rescatable de este film es que creo que no hay ningún malo. Capaz que hay gente que podríamos decir que son antagonistas o personas que tratan de ponerle palos en la rueda al protagonista principal, que es Philip Seymour Hoffman, pero hasta los que hacen eso tienen sus motivos para hacerlo, ya que la jugada que está haciendo este tipo es bastante arriesgada, y capaz que si esto fuera una serie de televisión en donde tienen que resolver todo un capítulo en 40 y pico de minutos, la forma de contar la historia sería la que vos acabas de decir, esta de agarrar el tipo y simplemente acabar con la amenaza inminente, pero acá, a cambio de eso, tenés 2 horas que llenar, o capaz que más de 2 horas, exactamente no sé cuánto dura, pero digo, sé que son más de 2 horas, pero no se me hizo tanto tiempo, tal vez eso también, aún con lo aburrido por medio, sea algo a su favor, pero acá van paso a paso y como vos decís, medio que buscando un pez cada vez más grande, como se dice en la película, esto del pececito, la barracuda y el tiburón, creo, pero más allá de que eso terminó resultando bien, también entendería, o entiendo lo que dicen los otros, que dicen que si fuera una amenaza tan grande en medio de que pararla y no podés arriesgarte a lo que haces. Y desde el punto de vista de la película, el hacer esto también es algo arriesgado porque le quita acción, transformando esto en una seguidilla de diálogos, pues, o sea, y hasta mismo el hacer esto de esta forma no te plantea ninguna gran amenaza en la película, porque, o sea, no te están salvando de ningún peligro inminente, cosa que, por ejemplo, no nos enteraríamos de no estar viendo la historia de este supuesto terrorista en paralelo, ya que bien o mal, al contarte la historia desde el punto de vista de él, sabes que simplemente es un pobre infeliz. Y de no saber qué es lo que está pasando con él y ser, por ejemplo, las autoridades alemanas que no lo conocen, que no saben el día a día de él, sus problemas en el pasado, las relaciones que tiene con la abogada y la otra gente, como que te imaginas que el tipo puede estar haciendo cualquier cosa y aparentemente ya tenía sus conexiones. O sea que, digo, esos que suponen ser antagonistas tienen sus buenos motivos para querer hacerlo lo que hacen y evitar lo que hace Philip Seymour Hoffman. Así que si vos tuvieras que ponerle un malo a esta película, ¿quién es? Ay, no puedo decir eso. Digo, sin contar el final, o sea, capaz que el final, que está muy pero muy bueno, hay un golpe de tuerca. Pero en el 99 otro por ciento de la película, ¿quién es el malo? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están operando en un país que no es de su jurisdicción. Pero no están operando, ¿en qué momento hacen algo? Lo único que hacen es ayudar al tipo, o sea, sacarle, darle más tiempo para que siga con su plan. O sea, lo que muestra es cuando Philip Seymour Hoffman de repente le dicen, che, mirá que hay 2 personas interesadas en este caso. No, este caso es mío. Entonces él se tiene que empezar a cuidar porque sabe que en el mínimo descuido entra a esa otra jurisdicción y se marcha. ¿Entendés? Y él se queda sin nada, porque por algo le echaban en cara aquel caso, digo, no me acuerdo en dónde. Ya, eso es una amenaza, pero los americanos nunca hacen, por lo menos no hacen nada en contra de nuestro protagonista. Lo máximo que llegan a hacer es decirle, mirá que si metés la pata entramos nosotros, pero nunca entran. O sea, él no los está combatiendo, capaz que se está cuidando de ellos, pero acá no hay un malo a combatir. Hay un momento muy claro que le dice, déjame ayudarte, no confío en ustedes.
Bueno, pero y los tipos respetan lo que él dice, o sea que no son malos. O sea, si vos decís, no confían en ustedes, y los tipos se meten igual, ahí son malos. Yo haría lo mismo. Claro. Pero al no meterse no son malos. Para mí esta película no tiene malos. Por lo menos es que estamos en la novela John le Carré, y John le Carré es muy, muy, muy británico, muy pro todo lo que sea inglés, es muy pro Europa. Entonces es lógico que él siempre dé esa visión mala de Estados Unidos. O sea, tienen otro sistema de espionaje que no es el que usaba él, y él es muy defensor de eso y lo demostró con el MI6 en el topo. Entonces me parece que si me preguntás un villano, claramente se puede ver de que son los del otro lado, pero, o sea, si bien van por el bien común, que es el antiterrorismo, digo, me parece que son diferentes maneras de actuar lo que hace que uno lo vea como ese gran antagonista, capaz no villano, pero sí el que te moleste y el que te pone el palo en la rueda. Ok, si yo fuera, no, para mí el que pone el palo en la rueda en todo caso vendría a ser el gobierno alemán. El que le saca el palo de la rueda es el americano. Y por ese mismo motivo es que tenemos la gran sorpresa que se lleva hasta nuestro protagonista al final. O sea, si nuestro protagonista se hubiera imaginado, que no vamos a decir exactamente cómo, pero que las cosas podían terminar de esta manera, no hubiera sido, o sea, si hubiera cuidado de eso, hubiera tomado alguna precaución a raíz de eso. El hecho de que él, siendo tan inteligente, nunca se lo hubiera imaginado, demuestra de que ni siquiera él se esperaba esto, porque hasta ese momento no había ninguna indicación de que eso es lo que podía llegar a pasar. Y lo tratan ingenuo, y eso fue lo que más me molestó. Pero para mí eso no es ingenuo. O sea, un buen papel, no. Es que fue un buen papel, o sea, él se mostró muy transparente en el personaje que hizo, demostró muchas intenciones, entonces uno sabía más o menos cómo era lo que pensaba él y lo que él pretendía, y eso fue lo que más me gustó de su actuación, la transparencia con la que se mostró frente a todo. Entonces, capaz, es lo que hace que el final sea tan sorprendente, porque es un personaje que se fue dando de esa manera. De haber sido más desconfiado, quizás no hubiese sorprendido tanto. Sí, es que yo no creo que sea desconfiado. Es que creo que la confianza que invierte en ciertas personas, esas personas se la terminaron ganando. Que es una cosa muy diferente. Yo puedo no confiar en vos porque no me gusta tu cara. Pero si vos de a poco te vas ganando mi confianza, que en realidad es la técnica que él mismo estaba aplicando con la gente que le estaba espiando. Pero la gente, que no voy a decir qué es lo que pasa, pero en donde invierte su confianza, lo hace de una forma justificada, y por eso el final es medio una paradoja, porque le termina pasando a él lo mismo que él le hace al resto, pero termina siendo una sorpresa también para él, porque le hicieron tan bien la cama. Yo creo, y si me dejas pasar el puntaje, porque vamos a terminar diciendo algo que no tengo que decir, es una película que no es la mejor que vi, y tampoco voy a decir, y tampoco fue la mejor adaptación de las novelas de John le Carré. Yo le voy a dar un 6, o sea, para mí está por encima del aceptable por el hecho de que la actuación de Philip Seymour Hoffman nos mostró este tipo de operativa que contrasta con la operativa americana. Entonces, al mostrarnos todo ese espectro europeo de cómo realizar el espionaje, entretiene, pero a la vez aburre, y es por eso que le saco todos esos puntos, porque fue bastante lineal y es muy hablada, y se trata mucho de acciones y de pensar, y no tanto de actuar. Entonces, por eso yo le bajo el puntaje, pero en general es un buen thriller de espionaje que, si hubiese durado un poco menos, creo que hubiese sido un poco más entretenida. Sí, hablando de durar menos, capaz, o sea, entiendo el hecho de por qué duró tanto, pero capaz que una crítica que tengo hacia la película en sí, o la forma de encararla, es que si esto fuera una película alemana hecha con actores de allá, creo que me sería más lógico y comprensible que se haga de esta manera. Pero cuando exportás tanto Hollywood a esta producción, dejando relegado a los locatarios para papeles secundarios, la verdad que medio que se torna un poco
poco, o sea, no sé si poco realista, porque creo que está bien encarada desde el punto de vista del realismo, pero por ejemplo, no creo que en Alemania los alemanes entre sí estén hablando inglés, sino que eso lo hacen simplemente para no tener que usar subtítulos, y capaz que entre eso y el hecho de que tenga esta figura que pueden llenar con sus nombres un póster, como que medio estás esperando otra cosa, pero creo que con esto, de todas formas, creo que llega a conformar y podés hacer un balance de la película en los primeros 20 minutos. Si los primeros 20 minutos no te terminaban gustando, yo creo que va a ser algo que en ese momento, no sé cuánta gente la vaya a ver al cine, pero si la ves porque en tu casa de alguna forma, espero que no sea pirateada, si no te gustó eso, pasa a otra porque el resto va a ser igual. Pero en el caso de que te guste, creo que el final te lo va a terminar subiendo unos puntitos, y eso es lo que me pasó a mí. Yo creo que hasta más o menos el final le hubiera dado un 5, un 6, pero creo que con ese extra que sinceramente no me esperaba yo y creo que tampoco se esperaba su protagonista, le voy a terminar dando un 7, y definitivamente, o sea, es un 7, pero es un 7 en el caso de que la estemos tomando, como siempre hablamos, como la clásica película para adultos que sale en el alfa beta. Por más que esto sea una película de espías y veas lo que veas en los trailers, acá no te vas a encontrar a James Bond ni a Jason Bourne, sino que de gustarte esto, lo más probable es que literalmente te termines durmiendo en el cine, así que mejor ni siquiera vayas, porque sinceramente, o sea, como vos dijiste, es algo tan lineal que no te lleva en ningún momento a tener un sobresalto, un balazo, una explosión, sino que capaz que es más realista en lo que tiene que ver con el espionaje, que al menos ese fue el gancho que me gustó a mí, pero entendería que la mayoría de la gente no, capaz que se termina aburriendo con esto. La próxima de esta semana es Alexander de un día terrible, horrible, malo, muy malo, de la que les cuento que vamos a tener entradas para sortear esta semana y la que viene en facebook.com/gorosito.tv, pero así todo ni siquiera hemos podido verla porque no... Ay, se cortó, no hubo función. Al menos... ¿Ni prensa ni qué? Ni invitación de ningún tipo, ni avant premier para el público en general, es muy extraño, y eso que es de Disney. Sí, bueno, la verdad que yo, cuando pasa este tipo de cosas, es porque por lo general la distribuidora, ¿no? Los estudios acá se huelen que tienen un mal producto entre manos, pero la verdad que yo estoy notando últimamente que como que Disney está tratando de recuperar terreno en el campo de las películas para niños con personas. Creo que todos conocemos al día de hoy las cosas que hacen ellos, al menos en el campo de la animación. Pero para mí, por ejemplo, la película esta de Odd Life o Timothy Green, la verdad que me gustó mucho, pero sinceramente no creo que haya tenido éxito en taquilla y la crítica creo que no la trató muy bien, pero mismo por el hecho de que son tan pocas y las pocas que he visto son tan buenas, como que esto me está dando buena espina, más allá de que no he visto los trailers. Pero para vos, ¿cuáles son tus expectativas? Que es lo único que podemos decir de ella, por favor. A mí me gustan las películas de Disney, ya lo he dicho hasta el cansancio. Me parece que con Steve Carell y Jennifer Garner se puede hacer una gran dupla cómica. Me parece que los dos tienen ese carisma necesario para hacerlo. Lo que pude leer de las críticas es que el director, Miguel Arteta, ha tenido su época de cine independiente y le ha ido bastante bien, como por ejemplo con El Motel, Cedar Rapids y En Buena Compañía, que han tenido más de 80% de aprobación en Rotten Tomatoes, y esta solo alcanzó el 65%, extrañando de que se haya metido en esta parte comercial de trabajar con Disney para traer quizás una comedia para toda la familia que es graciosa, pero que tampoco es la gran cosa, porque lo que estamos viendo es una película en donde a un niño le empiezan a pasar cosas muy malas y de repente te das cuenta que a toda la familia también le pasó cosas muy malas en ese día, que capaz que por eso no le dieron la importancia a ese niño que estaba tan preocupado de si estaba solo en el mundo. Por lo que leí, es un libro del año 1972, que es una saga
que la escribió Judith Beers, no sé cómo se puede llegar a decir, que usó los nombres de sus 3 hijos para estos 3 personajes, y que así como está el día muy malo, está el día muy bueno, está el día que no se quiere mudar. HBO en los 90 sacó una adaptación para la televisión, y ahora yo creo que para la familia le puede llegar a funcionar bastante bien, y me gusta la idea de que en algunas salas esté en el idioma original, porque muchos chistes, como ya hemos dicho, se pierden, y más si estamos con un genio de la comedia como es Steve Carell. Entonces yo le tengo mucha expectativa, me gustaría verla, y me gustaría verla en inglés. Sí, yo creo que parte del problema de que este tipo de películas no esté en los cines, en realidad no es que haya pocas películas de Disney, sino que Disney y otros canales de cable, este tipo de cosas, como vos acabas de decir con HBO, casi que las producen en forma exclusiva para cable y DVD, y en ese medio no se pueden tener repartos que te rellenen un póster. Así que acá tenés que relegar la cosa, o en las películas que se están haciendo de este tipo en cable y DVD, tenés que tener actores que capaz que en algún momento tuvieron fama en alguna serie de televisión y nunca pudieron dar el salto al cine o algo así, o mismo capaz que es el medio que usa Disney para tratar de mostrar por primera vez un actor y crear sus propias estrellas. En realidad el semillero de Disney es muy pero muy bueno, y cuando se terminan haciendo grandes tenemos actores que tienen carrera por vida, que no creo que pase con ninguna otra compañía, y solamente cuando se tiene una historia que vale la pena lo suficiente es que se toman el esfuerzo de buscar más talento, sobre todo como en este caso sea caro, para no solamente poder venderla, sino también para que valga la pena la inversión de producirla con estas caras. Así que, como mínimo, y sin haberla visto, creo que esto puede llegar a ser una buena película, y si quieren enterarse por ustedes mismos de qué tal es, los invitamos a ir de nuevo a facebook.com/Gorosito.tv, que ahí tenemos entradas dobles para regalar, que va a haber 2 esta semana y 2 la semana que viene, así que en el caso de que les interese, pásense por ahí y nos cuentan qué les pareció. Che, la última de esta semana es 7 cajas, que en realidad es una película que habíamos comentado la semana pasada, por más que fue así de pasada, porque la habían puesto en la primera semana en Cinemateca, cosa que por lo general no le damos mucha importancia, pero yo di a conocer simplemente porque era paraguaya, y no solo acá prácticamente nos salen películas de allá, creo que esta puede ser la primera que nos llega de aquel país, sino que también mi hermana hace 25 años que vive en Paraguay, allá con mis sobrinas, y primero me alegró muchísimo el saber que se habían puesto esta película en salas comerciales, y después me encantó más cuando la vi, porque la verdad que me encontré con una joyita perdida, que si no fuera que tuviéramos esta situación de tener que ver las películas que se estrenan para poder comentarlas, la verdad que no la habría visto, que es medio lo que decía también en el comentario del hombre más buscado, cuando realmente creo que esto es una película que está muy pero muy buena, y está buena para darla a conocer, y hasta casi que te hace pensar que otras cosas nos estamos perdiendo por solo limitarnos a ver las películas más comerciales que nos vienen de Hollywood. Y a mí, yo al menos tengo la excusa de que tengo el programa de tele que me consume toda la semana, y a veces no tengo tiempo ni de ver lo que comentamos por acá, pero la verdad que fue una muy grata sorpresa haberme encontrado con esta película. Pero ¿a vos qué te pareció? Debe ser la primera película paraguaya que veo. Lo que sí me llamó mucho la atención es la calidad de la misma. Me encantó el estilo de dirección, me gustó mucho cómo se manejaron todas las cámaras, y la fotografía fue muy buena. Yo creo que todo el tema de la ambientación fue muy bien retratado, y no parecía ser una película de un país de acá cerca. O sea, siempre tienen un estilo de que vos identificás de dónde es, y esta estaba como muy prolija y llamaba mucho la atención, y más el hecho de que estamos ante un thriller y no los dramas que siempre 2x3 salen en cualquier país.
Lo que leí es que en 3 semanas en Paraguay superó los 150.000 espectadores y el récord lo tenía Libertad con 40.000, así que yo creo que en Paraguay debe estar muy contentos con este producto, que ellos pensaban que iba a ser más para paraguayos, pero se sorprendieron que en Argentina tuvo un recibimiento brutal, y la verdad me alegro mucho. Igualmente no es una película que me haya gustado del todo en cuanto a guión. Yo creo que sí está bien todo como lo tratan, lleva a las 7 casas, anda para allá, cubrite, todas esas persecuciones, el miedo, el nerviosismo, todo eso que parece como una historia coral, porque todo se va juntando en determinado momento, pero la parte donde muestran quién es el villano me parece que era una caricatura ese tipo, no me gustaba cómo hablaba, no me gustaba cómo actuaba, yo no sé si quería hacer reír o no, pero me pareció muy frívolo. Después el tema de esa persecución, cuando quieren tener las cajas, que aparecen como 10 carretilleros, todos con sus carretillas, entonces los mostraban todos juntos corriendo, y yo, esto parece un chiste, digo, dejen las carretillas, corran, pero andaban todos con la carretilla, y varias veces mostraron, digo, no se va a dar cuenta el muchacho que lo siguen todos con esas enormes carretillas, se da cuenta. Entonces digo, es como que ahí no me termina de cerrar, y lo que menos... Medio que estamos acostumbrados en todas las películas americanas a ver las persecuciones de auto y corriendo como que no es tan divertido, pero acá medio que... Pero corriendo con carretillas. Y bueno, porque no tienen auto, o sea, es ponerle algo más. El correr uno atrás del otro no es tan divertido, pero arriba de algo, con algo en las manos, no sé, creo que para mí creo que esa era la intención. Yo sé, capaz que es muy común andar con las carretillas y capaz si la dejan en cualquier lado te la roban, porque por lo que estuvieron mostrando ahí del Mercado 4, está complicado el ambiente. Me costó mucho el tema de que ni siquiera hablaban guaraní, sino una mezcla del español y guaraní, que es Jopara. Entonces eso se hizo muy complicado y está bueno que la den con subtítulos, porque la verdad que no se entiende nada. Y bueno, toda esa extrema como pobreza que muestran y aspiraciones a hacer más, pero que terminan siendo como muy mediocres, como que eso de ser famoso el muchacho nunca lo vi, y todo el tema de los celulares, eso... Yo no podía creer que en serio estuvieran hablando de sus celulares como que fueran la gran cosa. Me gustaría que me explicaras un poco, porque la verdad, una película del 2012 que esté hablando de esa tecnología, da lástima. No, creo que estaba ambientada en el 2005, o antes. O sea, no era que estaba antes 2000, en todo caso en el 2000. Bueno, sí, digo, no creo que hubiera sido creo que es 2005 o 2002. Ahora estoy en la duda, ahora que me decís, pero... Sí, pero la verdad no me acuerdo. Eso era de última generación, sea cuando sea que estaba ambientado. Es que capaz que lo dicen, pero sinceramente no entendí en qué época estaba. Creo que muchas cosas, no sé, se me pierden en la forma en que actúan y en que tratan de mostrar esa rivalidad de carretilleros, como que es un malo sacado de los pelos, este muchacho que tenía el hijo enfermo, que al final es como que se pierde un poco esa trama de que el hijo estaba enfermo y se pone como loquito, y el cahuete del carnicero, no sé qué era. Lo que me gustó fue la parte técnica y no la historia en sí, ni tampoco mucho las actuaciones, y lo que menos me gustó fue ese final medio morboso, macabro, que capaz que no lo entendí, pero no entendí. Bueno, para empezar, Paraguay es un país, la verdad que yo quiero mucho. Como les contaba, mi hermana vive allá hace más de 20 años y en ese tiempo nacieron mis 2 sobrinas que son de allá, y yo de chico me iba todos los eneros a pasármela con mi hermana, aún hasta antes de que hubieran nacido mis sobrinas, y la verdad que me terminé enamorando de ese país. Aunque no sé si lo hice por los mejores motivos, porque yo siempre tomé a todo Paraguay como si fuera una gran ciudad vieja de Montevideo, o sea, un lugar medio gris y decaído, que tengo que decir que es la forma en la que yo me sentía en esa preadolescencia o principios de la adolescencia, en donde estaba yendo constantemente a ese país. Pero la verdad que es que me terminó gustando tanto que en uno de esos viajes, digamos que prácticamente me escapé de mi casa, y en vez de irme de vacaciones decidí irme a vivir allá y
y a escapar es un decir, porque me fui como todos los eneros, solamente que esta vez las valijas las hice con un montón de cosas importantes porque no tenía planes de volverme, pero medio por la edad, tenía 14, 15 años, el hecho de que mi hermana también me convenció de que tenía que terminar el liceo, y hasta mi cuñado me entusiasmó de convertirme en un técnico agrónomo, es que volví y terminé tratando de hacer estas cosas, pero medio que me duró como 6 meses el entusiasmo. Además de que antes de irme a vivir a Estados Unidos, y esto ya tenía casi 21 años, que fue 21 años y unos días que me fui para no tener que usar el permiso de menor, fue que conocí a uno de los grandes amores de mi vida, que se llama Liz Núñez, que si algún día ve este video le mando un saludo por acá, que era una muchacha que sinceramente que tenía tan metejón con ella que no tuvimos ni un beso de por medio, pero le dije de una que si quería intentar algo me quedaba y ni siquiera iba a Estados Unidos y me quedaba ahí a tratar de empezar una relación con ella. Siempre fue muy pasional mi vida y tomando este tipo de decisiones que a veces me sale mal, pero el punto es que aún con el poco contacto que tuve con esta cultura, porque como digo, fue simplemente que iba ya de vacaciones, iba seguido, pero simplemente de vacaciones, me terminé enamorando de ella, y creo que acá todo eso se plasma en una forma espectacular, porque está centrado en el lugar más emblemático de la ciudad, que como vos bien decís es el Mercado 4, que creo que acá en Uruguay no tiene un punto de comparación, pero imagínense que es un conjunto de manzanas a la redonda en donde hay casi un laberinto lleno de locales que tienen todo lo que se te ocurra. Acá capaz que tenemos la feria de Tristán Narvaja, pero es como en línea recta. Acá es medio todo un cuadrado tipo Maze Runner, en donde podés encontrar lo que sea, lo legal y lo que no también. Pero la verdad que, o sea, lo muestra muy, pero muy bien, no solamente el lugar, sino también el tipo de persona que hay ahí, y los personajes que muestran en la película son los que te vas a encontrar en el caso de que algún día pases por allá, pero a la vez la historia que están haciendo creo que es absolutamente universal y podría estar centrada ya casi que al estilo de lo que acá se trató de hacer, por ejemplo, con Rebus o en otros países. O sea donde sea, creo que vas a entender lo que pasa y dónde pasa, más allá de que sea un lugar tan emblemático de Paraguay, y el hecho de que sea tan entendible creo que no es un detalle menor, porque capaz que, como vos decís, puede ser un éxito dentro del país, pero el hecho de que gente de todo el mundo, no sé qué éxito habrá tenido comercialmente, pero creo que cualquier persona, sea donde sea, va a poder disfrutarla, y este es el mérito de la película, porque no creo que cuente una historia en paraguayo, sino que lo está contando en un lenguaje cinematográfico que va más allá de la frontera y te hace vivir esta experiencia que es realmente espectacular, que lamentablemente a veces, hasta por culpa de lo buena que es, muchas veces limita los mercados que puede tener afuera, ya que si es medianamente buena, este tipo de películas tratan de sacar la mayor cantidad de plata que puedan, y eso les tranca la posibilidad a la gente de que termine viéndola. Por ejemplo, la película chilena No, que estuvo nominada al Oscar, aún antes de haber estado nominado al Oscar, ya medio como que sabían que iba a ser buena, y por ejemplo la estaban tratando de pedir prestada en festivales, entre ellos el Festival de Cine de Montevideo, y no se lo prestaron por el hecho de que estaban más interesados en venderla que otra cosa, cuando si fuera una película menor que saben que simplemente quieren mostrar un producto, se la dan, porque el interés de ellos es mostrarse a la mayor cantidad de gente posible, y así es como hasta el día de hoy esta película creo que todavía no ha llegado a Uruguay. Y esto no pasa solamente con las películas, sino por ejemplo también se da con casi todos los cortos que son nominados al Oscar, que en vez de aprovechar la oportunidad que les da el renombre de la nominación y
poder mostrar su trabajo, por ejemplo, a través de YouTube gratis a todo el mundo, como hacían en los primeros años de YouTube. Al día de hoy eligen ganar 3 pesos por ella vendiéndolos en iTunes. Vencí esto que es la oportunidad de dárselo a conocer, de dar a conocer el trabajo y a la gente que está haciendo el trabajo. En realidad no lo termina viendo ni un 1% de la gente que estaría interesado en mirarla. Cosa que es medianamente entendible en un país como donde Paraguay, donde las cosas son tan pirateadas. Y no hablo de películas específicamente, porque me acuerdo que hace unos años vi un informe en la tele donde ordenaban los países de Latinoamérica según la cantidad de cosas falsificadas que producían, y había como 3 niveles. Los que más tenían cosas falsificadas, los que menos y los que más o menos, y al costadito de la gráfica estaba Paraguay, y decían que el problema de la falsificación en Uruguay, de la falsificación en Paraguay y la piratería era tan pero tan grande que merecía su propia categoría y no le podía hacer sombra ni el peor de todos los otros países, medio al estilo del carro del Chaná acá en Uruguay. Y bueno, el hecho que ahora vos me decís que le haya ido tan bien en taquilla, la verdad que es una alegría, porque en un país donde tienen tal problema de piratería, que como digo, no es un problema que solamente al día de hoy se limite dentro de fronteras, sino que lo pones en internet y se lo vas a todo el mundo y ni siquiera tenés que hacer plata, lo puedes hacer gratis. El hecho de que haya tenido tal taquilla, la verdad que primero me asombra y después, sobre todo, me alegra. Y sinceramente, esta película, ya teniendo creo que su par de años, me asombra que no haya llegado a los Oscars, así de mucho me gustó, porque hay otras como La Teta Asustada, que realmente me pareció muy, pero muy mala, pero de todas formas lo hizo. Pero la verdad que como mínimo, espero que esto termine ayudando no solamente a la industria de cine paraguaya, que para mí también es la primera película paraguaya que termino viendo, aún teniendo a parte de mi familia por allá, sino que también muchos de los que están acá creo que se van a ver beneficiados, y capaz que el director, los que están atrás y adelante de la cámara, pueden terminar haciendo carrera gracias a esto, que al menos en mi opinión es una gran película que merece verse por todo el mundo. Como ya te decía, no solo le fue muy bien en Argentina y en Paraguay, también le fue muy bien en Canadá. Y por lo que veo, acá la crítica la trató muy bien, porque he escuchado muchos comentarios en las funciones de prensa de que, viste la película paraguaya, viste qué genial que está, viste la realidad que muestra, y entonces estaban todos como entregados, que fue tan buena. Yo no sé si es porque me pasa lo mismo que a mí, nunca vieron una película paraguaya y esta le pareció genial, y ya ven con otros ojos ven lo que es el cine paraguayo. Pero a mí lo que me pasó fue eso, digo, yo qué sé, sí me sorprendí con Ciudad de Dios, pero ya esta, capaz que es esa barrera idiomática y lo que te digo, algunos personajes que como que no estaban muy claros y parecían más caricaturas que otra cosa, pero sí me gustó cómo mostraban esa sociedad, ese lado de la ciudad, pero ya digo, no me convenció por el lado de las actuaciones. Sí me pareció genial esa dinámica física, esa dinámica de la cámara, pero no me convenció del todo el guión. Sí, yo no sé si criticaría al guión, pero tal vez la crítica que pueda hacérsele es que lo que se ve acá es una parte muy chica de la realidad paraguaya, y por haber tan pocas películas de allá, como que es el único punto de referencia que tenemos, y eso que ellos creo que tienen el doble de población de Uruguay, y acá creo que le damos 15 vueltas en la cantidad de películas que producimos, y creo que si fuera paraguayo me molestaría que esta fuera la forma en que se conozca mi país, como por ejemplo si Reus fuera la única película que diera a conocer a Uruguay, o como vos decís, Ciudad de Brasil, o Quiero ser millonario para conocer a India, porque creo que en mayor o menor medida, o sea, capaz que esta es una buena forma de fomentar la industria de la cinematografía dentro de ese país,
pero si yo fuera alguien que está en la industria del turismo en ese país, definitivamente querría que esto le fuera muy, pero muy mal, porque creo que los turistas tendrían miedo de pensar de que todo es así, cuando en realidad no creo que lo sea, más allá de que lo que se está mostrando acá es una realidad innegable, pero es algo bastante concentrado que no se da ni siquiera en toda Asunción, se da en una parte muy específica y en círculos de esa parte específica. Y capaz que voy a ser hasta más sincero de lo que debería, y en una de esas hay un montón de películas paraguayas que se producen constantemente y nosotros no la conocemos, y esto que acabo de decir es una borrada, porque capaz que hay algún sueco escuchando alguna crítica de Uruguay, termina viendo una película y dice, esta es la primera película de Uruguay, cuando más o menos sacamos una por mes, no estamos tan mal, pero digo, en Paraguay capaz que pasa lo mismo y esta es la única que nos llegó hasta nosotros, así que si hay algún paraguayo escuchando y estoy denigrando su industria cinematográfica, digo, esto es lo que yo conozco y es la única película que vi, asumo que no hay más, pero es simplemente lo que estoy asumiendo. Pero aún así creo que dentro de todo, como digo, el cine es una industria y creo que para ellos esta buena película se puede tomar como el punto de partida para esa industria, porque es una cosa que ha trascendido fronteras, lo que quiere decir, y lo que vos acabas de decir, que tuvo mucho interés primero adentro para poder después ser reconocida afuera, al estilo de lo que para mí personalmente fue el dirigible en Uruguay, y para la mayoría de la gente fue 25 watts o whisky, que son esas películas que marcaron un antes y un después en la industria del cine uruguayo. Pero a diferencia de esas películas que creo que Siete Cajas le va a gustar a todo el mundo, y en Paraguay sobre todo, pero por el hecho de que es una muy buena película, la veas donde la veas. Y a mí sinceramente el dirigible, Whisky y 25 watts me dejaron muchísimo que desear, y solamente tienen el mérito de haber sido películas que fueron las primeras, pero no fueron buenas, y estas Siete Cajas creo que tiene los dos elementos, y hasta no solamente tiene los dos elementos, sino como vos también decís, por más que sea tan universal y entendible para todo el mundo y tan buena, creo que la hacen propia hasta teniendo un lenguaje que solamente ellos usan, y es entendible solamente allá, con esta mezcla de español y guaraní, que llega al extremo de tener que estar obligatoriamente subtitulada para ser entendible hasta por el gran porcentaje de la gente que vive en Paraguay, lo que bien o mal te lo hace tomar como propia, y capaz que estimula el espíritu patriótico que esto te puede despertar. Y creo que con la única lástima que me voy a quedar es que acá en Uruguay no salga en más salas ni tenga más promoción, porque realmente creo que es algo digno de ver, que puede ser disfrutada por grandes y chicos sin importar el nivel social o tu manera de pensar, pero sé que si yo mismo, por más interés que tenía en verla, no la hubiera visto si no fuera por la obligación de hacer esta crítica, creo que la mayoría de la gente le va a pasar lo mismo o peor, pero casi que le garantizo que el que se anime a verla le va a terminar gustando, a no ser que ahora vos me sorprendas con un puntaje bajo. Mi puntaje va a ser aceptable, porque tampoco quiero opinar mal de capaz de algo que no entendí o que no estoy acostumbrada. Ya te digo, los aspectos técnicos me parecieron muy prolijos, muy bien cuidados. Me gustó ver cómo mostraron la realidad, me gustó la ambientación, todo, pero no me gustaron tanto los personajes, que capaz que es porque ya los vi en otras películas, como decís vos, en Reus, en Ciudad de Dios, entonces capaz que eso es lo que no me convence tanto. Para mí es un 5, es un aceptable, me parece que es entretenida, y para ser la primera película que veo de ese país, me parece interesante que sea un thriller y que tenga todos estos elementos y muestren esa crudeza que vemos sobre el final y todo cómo se trata el tema con la policía. Entonces creo que eso la hace ser aceptable, y por eso es que yo le voy a dar un 5. Bueno, creo que voy a sorprender a más de uno cuando digo que le voy a dar un 10.
Y sinceramente creo que es la primera vez que doy un 10 este año y llevamos más o menos 100 películas comentadas en estos 10 meses del año, digo, entre lo que hacemos acá y el programa de televisión, que también van a poder encontrar en este mismo canal de YouTube, pero sinceramente no hay nada que pueda decir que es malo o que está de más, y solamente digo, por querer hacer daño, por tener una rebuscarle algo que ni siquiera puedo encontrar, es que le sacaría puntos, pero la verdad que es algo que no solamente me gustó, sino que creo que es bueno el promover este tipo de cine, y sobre todo que sea algo digno de imitar. Y de la misma forma que la semana pasada estábamos hablando de Después de Lucía, que es una película mexicana que también fue una de estas perlitas a la que le di un 10 hace como 2 años ya. Es de habla hispana esa también, pero acá creo que va a ser prácticamente imposible que se descubra o se termine estrenando. Realmente espero que mucha más gente termine viéndola, porque la verdad que está muy, pero muy buena, y esperemos que no solamente sigan viniendo películas del mercado paraguayo, sino que sea que donde sea sean tan buenas como esta, porque realmente me encantó, y desde acá mis felicidades a los paraguayos, y también un saludo a todos mis familiares que vivían por allá. Che, así llegamos al final, así que por favor, recordanos como siempre todos tus medios para estar al tanto de todas tus novedades. Los espero por mi cartelera de cine para enterarse los últimos de los estrenos de la semana, y nos vemos la semana que viene con muchos más estrenos, que a mí me están debiendo Drácula. De entre todas las que vos nombraste, me deben Drácula, así que para la semana que viene vamos a tener muchos más horarios y información, y capaz que alguna crítica que otra vez me atrasé. Bueno, de hecho hay que darle la prioridad al estudio, que si no, después no sos abogado. Oh. Bueno, en nuestro caso nos pueden encontrar en gorosito.tv, en donde van a encontrar la grabación de nuestro programa de televisión y radio sobre el mundo del cine, o si no, facebook.com/gorositotv, en donde aparte de eso también van a poder encontrar nuestros sorteos semanales. Esta semana tenemos 2 entradas dobles para El Libro de la Vida, 2 entradas dobles para Boyhood y 2 entradas dobles para Alexander y Este Mal Día, una gentileza de Live Cinema y otras gentilezas de RBS. Así que muchísimas gracias. Aparte de que, como todas las semanas, también tenemos los 2 vales de compra en Selman, uno por 500 y otro por 1000 pesos, para llevarte lo que quieras de cualquiera de sus 6 locaciones de Montevideo y Punta del Este. Romina, mi gracias como siempre. Será hasta más o menos dentro de 7 días. Sí, te confirmo después más o menos la semana si vamos el jueves o vamos el viernes. Te prometo, te lo confirmo con tiempo. Cuando yo lo sepa también nos vamos a enterar todo, lo vamos a dejar saber en facebook.com y en mi cartelera de cine, el grupo de Romina en Facebook. Así que nos reencontramos más o menos en una semana. Así que estén atentos al anuncio de cuándo lo haremos, porque nosotros los estaremos esperando por acá. No nos fallen. Hasta la semana que viene. Chau, chau.